Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida. Hecha esta observación, observa que la península ibérica se divide en dos grandes tipos dialectales: la variedad dialectal septentrional o del norte y la variedad dialectal meridional o del sur, al que pertenecen también las Islas Canarias e incluso todas las variedades americanas, de las que no me voy a ocupar ahora mismo en este vídeo. Empezando por las septentrionales, ¿qué tienen en común estas variedades? Obviamente, frente al seseo y al ceceo propios del sur peninsular, en las variedades dialectales septentrionales se distingue sin excepción entre el sonido S y el sonido Z. En cambio, un rasgo propio y muy particular de esta zona es el fenómeno del leísmo y del laísmo, este último menos extendido pero en constante avance. Sí, se enfada la pobre. Pero sí que le gustan los pollos, los nuggets. Está haciendo tu hermano, que ni va a verla ni la da de comer. A mí, mis amistades, ahí tienes a una amiga mía que se llama Mariby, la puedes preguntar. Yo dejé a todas de lado. ¿Quique? Sí, dime, Alfredo. ¿Me le corriges? Say something, I'm giving up on you. Por último, también es muy habitual en esta zona pronunciar una S al final de los verbos en segunda persona del pretérito perfecto simple, como vinistes, comprastes, salistes, por imitación de las demás formas de la segunda persona del singular: vienes, vendrás, vendrías, que en este caso sí que la llevan. A esta variedad septentrional pertenece no solo el castellano de Castilla, convertido en la variedad estándar, sino que también pertenecen a él el asturiano y el aragonés. A continuación, me voy a concentrar en las variedades del sur peninsular, que comprende varios dialectos: el extremeño, el manchego, el andaluz, el murciano y el canario. Mientras que las variedades septentrionales presentan rasgos conservadores, las variedades meridionales, por el contrario, tienen rasgos progresistas. ¿Qué quiere decir esto de los rasgos progresistas? Recuerda que el castellano es una lengua que procede de la evolución o de la deformación del latín. Mientras que los dialectos septentrionales han evolucionado hasta un punto, las variedades meridionales, nacidas cuando los conquistadores y los repobladores castellanos llegaron al sur, han ido un punto más allá y representan un paso o un estadio todavía más evolucionado. En cualquier caso, las características que presentan todas las variedades meridionales son el rotacismo, un fenómeno que consiste en que al final de sílaba la L puede ser pronunciada como una R. ¡Caí! ¡Caí de escena! La pérdida de la D intervocálica, es decir, la consonante D en medio de la palabra entre vocales. ¡Caí! ¡Caí de comer! La aspiración de la H al principio de muchas palabras. En la tabla pone bien mantenimiento, porque estas palabras originalmente en latín comenzaban con una F. Esa F inicial, que se perdió por influjo de la lengua vecina, de la lengua vasca, en el castellano de Castilla en un primer momento se aspiró, y como una aspiración se llevó al sur cuando esta zona fue conquistada a los árabes. Pero claro, a la gente del norte, una vez conquistado y repoblado el sur, le dio por evolucionar y dio un paso más. La aspiración desapareció, pasando a ser muda la H. Pero claro, al sur, ya conquistado, no llegó este cambio. Así que, en fin, gente del norte, que si alguna vez habéis pensado que este es un rasgo vulgar, vosotros tenéis la culpa por cambiar las reglas del juego. En algunas zonas, normalmente de carácter rural, esta aspiración ha llegado a contagiar incluso a las S y a las Z, lo que se conoce técnicamente con el nombre de jejeo. Jamué, espérate, gestao, que me voy a estar japando. Al final te voy a dar con una jilla en la cabeza. El cuarto rasgo es la relajación de la S en posición implosiva, es decir, cuando aparece detrás de una vocal cerrando la sílaba. Esta característica provoca el rasgo definitivo, que se abran a veces las vocales, llegando a disponer, en las variedades meridionales, pues, de un sistema de 10 vocales, no de 5. 5 normales, pues, y además otras 5 abiertas. Ponte en situación. Si los hablantes meridionales aspiran o llegan a no pronunciar estas S, ¿cómo se diferencian entonces frases del tipo ¿qué ojos más bonitos tienes y qué ojo más bonito tienes?
¿No pronunciarían las dos frases en ese caso exactamente igual? Pues no, porque la segunda se pronunciaría abriendo las vocales. ¡Qué ojos más bonitos tiene! Dentro de las variedades meridionales sobresale el andaluz, o las hablas andaluzas, como prefieren llamarlas algunos, pues aglutina numerosas variedades bastante diferenciadas entre sí. Los rasgos más notables de este dialecto son el seseo o el ceceo. En algunas zonas los sonidos S y Z no se diferencian, sino que se confunden, pronunciando o uno u otro. Sesean en las zonas de color verde, pronunciando todos los sonidos, tanto S como Z como S. Samuel, espérate ahí sentado que me voy a atar zapato. Que me tienes harto. Al final te voy a dar con la cazuela en la cabeza. En cambio, cecean en las zonas de color rojo, pronunciando todos los sonidos, independientemente de que sean S o Z en el castellano estándar, como Zetas. Samuel, espérate ahí sentado, que me voy a atar zapato. Que me tienes harto. Al final te voy a dar con una silla en la cabeza. Hay que aclarar que dentro de la norma lingüística del propio andaluz, el seseo está bien considerado o bien visto, mientras que el ceceo, en cambio, no. Además de este, sobresalen otros rasgos del andaluz, como por ejemplo la relajación del sonido che, tan reconocible en la zona de Cádiz, por ejemplo, y en particular en su coloquial pixa. ¿Qué pasa, picha? ¿Qué hiciste ayer, hermano? Otro rasgo es el empleo de ustedes en plural, como fórmula de tuteo, equivalente al vosotros. No, pero se me ha caído un pendiente, no sé, pero no se puede perder. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. Y por último, también presenta un vocabulario o un léxico muy rico y expresivo, especialmente influido por el mozárabe y por el árabe. Para algunos especialistas, las otras variedades meridionales no serían dialectos como tales, sino que más bien las consideran hablas de tránsito, es decir, que solo participan en mayor o menor medida de los rasgos de los dialectos vecinos. El extremeño, por ejemplo, incluiría rasgos del andaluz y del asturiano o asturleonés, pues recuerda que en la Edad Media la corona de León se extendió hacia el sur hasta esta zona. El murciano también presentaría rasgos del andaluz, pero esta vez combinados con los del aragonés, pues esta región fue cristianizada por la corona de Aragón. Y por último, las Islas Canarias también presentan rasgos del andaluz, pues de los puertos de Andalucía partió un alto número de los conquistadores y de los repobladores del archipiélago, pero también pueden apreciarse elementos indígenas del guanche, pueblo aborigen de las islas, especialmente en el apartado del léxico. Como adelanté al comienzo del vídeo, en él solo me iba a centrar en los dialectos de la península ibérica, por eso apenas he mencionado los dialectos del continente americano, en el que se encuentra algo menos del 90% de los hispanohablantes. Pero esa será la lección de otro día. Como adelanto, te diré tan solo que los dialectos americanos pertenecen a las variedades meridionales, pues, al igual que ocurrió con el archipiélago canario, los colonizadores de América partieron de los puertos andaluces, y por tanto el elemento andaluz fue el más numeroso durante la repoblación del continente. Mira, me llamo Julio Larrea, nací en Ugarte en el 1929, por lo tanto pertenezco a Trapagarán. En el año 1958 me casé aquí en Gorostiza, vine aquí al caserío Monto y aquí llevo ya más de 60 años ya viviendo, en lo cual estoy muy a gusto en él. Me he afincado aquí en Baracaldo y me han acogido muy contentos todos y por lo tanto aquí sigo. Me gusta mucho, por ejemplo, la agricultura, me gusta mucho la huerta, me gustan las abejas. Empecé a practicar el deporte rural, con las tronzas, con las hachas, con todo. Y aquí llevo una saga por detrás mío que parece como que están mejorando el asunto y aquí estamos peleando con este negocio. Sí, luego pues aquí tengo un hacha, tengo un bisnieto, le he preparado este hacha para él para que corte un poquitín para que se vaya entrenando, a ver si seguimos la saga para adelante de una forma o de otra. Es muy duro todo lo del deporte, pero bueno, todo merece la pena seguir haciéndolo en esta vida. Por todos los lados se saca algún beneficio de alguna cosa y siempre te tienen cariño por algo de lo que estás haciendo. Muchas gracias. Mañana, Día de la Comunidad, ¿qué tienes pensado hacer?
Pues ir a comer por ahí porque es mi cumpleaños y lo voy a celebrar. O sea, celebras más el día de tu cumpleaños que el día de la comunidad. Evidentemente. ¿Pero tienes pensado salir fuera de León o León? No, en León capital. Y tú como amiga y zarandeadora de botellas, ¿qué tienes pensado hacer mañana? Felicitarla primero. Y no tengo, la verdad, no tengo planes sobre la marcha. ¿Día normal mañana? Bueno, sí, para mí sí. Total normalidad. Bueno, normal no porque no trabajo. Pero bueno, no vas a hacer nada del otro mundo. No. Vale, perfecto, pues ya está. ¿Qué vas a hacer mañana, día de la comunidad? ¿Qué vas a hacer mañana? Bueno, pues no sé. ¿Me lo vas a celebrar o no vas a celebrar? Indiferente. Porque ellos no saben hablar. Quien te haya dicho eso es que no sabe hablar. Es decir, no conoce la lengua, ni la evolución de la lengua. Porque, escucha, habla bien todo, bueno, en cada sitio se habla bien lo que se habla, pero hay algunos sitios en los que el habla es fundamental. Por ejemplo, no vayamos a confundir Andalucía lo mejor del mundo y olé. No es eso. No es eso. Andalucía tiene sus cosas buenas. Lo mejor del mundo es el mundo. Pero Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros. Maestros, absolutamente. ¿Por qué? Dice, porque cada pueblo tiene una habilidad. Y esa habilidad viene condicionada por el clima, para empezar. Quiero decir, lo que tú hablabas antes, ¿no? No, es que el día aquí tiene 15 horas. Y entonces hace un tiempo estupendo casi siempre y tú estás acostumbrado a vivir en la calle. Y en la calle lo que se hace es hablar. El andaluz no es un idioma, de ninguna manera. Es una variedad del español. ¿Hoy no estás de vacaciones? Hoy no. ¿Y eso? Porque me libre, No tiene hoy ningún bautizo ni nada. De lo que normalmente se habla cuando se quiere montar una identidad sobre... Oye, fijaos la cantidad de botellas que hay aquí. ¡Qué barbaridad! Tiene que ser el año... No, o son muy viejas o no las limpias, porque está que no veas. Sí, firmar un montón. Mira ahí. Y aquí ya está Alberti, ¿no? Pues ha habido muchas actividades, ha habido cante de música antigua, ha habido... ¿Qué más ha habido, Jesús? Las fiestas medievales, el mercado medieval. Además de las apuntadas... Cuenta que al final va a ser algo que tenga como señor de marca, es hacer una historia de la que parta luego la colección, ¿no? Me gusta esa parte cinematográfica y parte de la historia de la Corujá, un poco transformada, que es una leyenda de las Urdes. Y luego en toda la inspiración de estos trajes regional, con todos esos toques ahí estamos haciendo ahí. Esos pañuelos, esos flecos. Sí. Bueno, nosotros conocemos el proyecto desde el principio. Sí, desde 2017 que hablé con vosotros, porque el proyecto, por ejemplo, lo presenté primero a Ego Decibeles, pero es cierto que no estaba tan forjado todavía como luego ya pues vas trabajando más, ¿no? Aquí las imágenes que estamos viendo son una maravilla, porque además esa presentación que hiciste, que la hiciste en el medio de esa fiesta que además se está pidiendo para Orellana que sea fiesta de interés turístico, a mí me parece una pasada, me parece una inspiración maravillosa. Sí, fue la noche de los Jaramagos, llevaba yo ya 3 años queriendo convencer a la gente, porque claro, al final los jóvenes nos pasamos toda la noche, desde salimos, luego ya cuando empieza a decorarse todo, toda la noche decorando, y al día siguiente se va la gente al campo, o sea que es toda la noche sin dormir, entonces era muy difícil siempre conseguir a alguien para hacer fotos. Que colaborase. Hola, preciosidades. En verano hay muchísima gente que viene a los pueblos. Claro, y algunos están más perdidos que Gareth Bale leyendo El Quijote. Por eso voy a hacer unas recomendaciones para que la estancia sea agradable. Bueno, agradable quiere decir que no volváis luego a vuestra casa con los dientes en un cubo. Primera recomendación. Te puedes llamar Antonio, pero cada vez que vayas al pueblo, si a tu padre le llamaban Cagaliebres, tú eres el chico de Cagaliebres. Da igual que hayas estudiado en la Universidad de Wisconsin, que seas doctor honoris causa. Cada vez que vengas al pueblo, el chico de Cagaliebres. ¿Que sois 2 hermanos? Pues sois el mayor de Cagaliebres y el pequeño de Cagaliebres. Los motes además se van heredando, pero ojo, algunos también se pueden adaptar, ¿eh? Sí, si a tu padre le llamaban Calabaza, pues a ti te llamarán Calabacín, ¿sabes? Y es que los viejos no entienden de nombres, son más de motes o de árbol genealógico. Tú no eres Antonio para ellos eres el hijo de la mayor de la Nalgastersas que se casó con Castraburros. Claro,
Claro, en el pueblo nos entendemos así. Y además pasa una cosa. Si te vas a vivir a Madrid, cuando vuelvas ya eres el madrileño. Y el cual podréis encontrar en la edición de la Nueva España de... Miráis la hemeroteca de esta semana y ya va a aparecer. Y seguramente la mayoría de vosotros lo conoceréis. Resulta que el tipo denunció a un vecino porque al lado de su hotelito rural tenía unos pites. Tenía ahí un gallinero con unos pites. Y claro, los pitos canten. Kikiriki, kikiriki. Son el despertador de la naturaleza. Y coño, que a los inquilinos del hotelito rural molestaba ellos el canto de los pitos. Porque cantaban a horas intempestivas. Horas intempestivas, ¿qué horas son, majos? Porque una hora intempestiva para mí son las 3 de la mañana, cuando los inquilinos de las casas rurales están con la música en el jardincito, chunda, 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 a las 3 de la mañana. Y nunca nadie en Pueblo Mío protestó. Pero que un pollo cante a las 7 de la mañana, a las 6, cuando empieza a salir el sol, pues es lo normal. Palabras muy bonitas que ya las puedes encontrar en pueblos más aislados, de campo, o gente mayor, como abonico, en voz baja. Abonico. Prácticamente ¿Eso es a voz baja? Sí, a voz baja, o enza, propósito, o incluso para la hora de decir que quiere a alguna persona, te quiero con toica mi enza. Entonces, hay muchos tópicos de que suena mal y todo eso, e incluso la gente se avergüenza de su forma de hablar. Di en la tele que ya no digan mal los del pollo, porque la chiquilla va a cualquier lado, Andrea, cómete el pollo, y se enfada, ¿sabes? Y se enfada. Y es que no me sé esto, Sí, se enfada la pobre. Pero sí que le gustan los pollos, los nuggets. De la hija de tu novio, si quieres, te preocupas tú, que hace lo mismo que está haciendo tu hermano, que ni va a verla ni la da de comer. Lin deja huella, y me le he puesto. Porque siempre quería. Yo me fui con él. A mí, mis amistades, ahí tienes a una amiga mía que se llama Maribel, la puedes preguntar. Yo dejé a todas de lado. Que ha sufrido una brutal agresión, vive en el mismo portal y pueden cruzarse en cualquier momento. Son varias las denuncias acumuladas contra el supuesto autor de los hechos y en el vecindario ya no saben qué hacer. ¿Tú te crees que estoy derecho? Un coche de 30.000 euros. El mío también lo rompió. Un coche de 30.000 euros, acabante de pagarlo. Y también me lo rompió allí en Taco. Y después en la rotonda me tiró un hierro, menos mal que dio un volantazo. Y saliendo del jugador me rompió las dos manecillas. Si no se puede estar viviendo, sales a la calle con el coche a tener un accidente porque un tío te tira un hierro de cristal o te coja y te tira una piedra. Claro, es que no se puede, aquí no se puede vivir, aquí yo no puedo vivir así, yo no puedo vivir. Pánico. Miedo. Tenemos que salir con mucho miedo. Ojos en la falda porque es gente que te viene siempre a traición, con palos, con cuchillos y es miedo. Yo salgo a las 6 de la mañana mirando por todos lados y me pego a la pared porque me da miedo. Me da miedo. Yo me da miedo hasta las 6 de la mañana. Difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara, 4 meses en Bolivia, un posgrado en Costa Rica, unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué